Amén. Buenas noches. Una noche bastante fresca hoy, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Recuerden que estamos grabando ahí al fondo silencio, guardemos silencio. Damos gracias también a los hermanos que nos están escuchando a través de internet. Que el Señor nos siga ministrando a través de su palabra y siga hablando a nuestros corazones. Amén. Vamos a continuar con esta clase Ser antes de hacer. Y vamos a ver a partir de la diapositiva número 17, donde habíamos empezado a analizar y autoevaluar nuestro corazón. Amén. Recuerde que antes de ver o de referenciar a alguien con todo lo que venimos analizando, el primero que debe verse es uno mismo. El primero que debe analizarse y evaluarse a la luz de la palabra es uno mismo. Amén. Habíamos hablado, 1 Corintios capítulo 13, de estas señales que dábamos de inmadurez en nuestro carácter. Señales de inmadurez que eran de obstáculo para ver el obrar de Dios en nuestra vida. Amén. Para ver también reflejado a Cristo en primer lugar. Porque no solo vamos a corregir nuestras acciones y nuestras formas para servir, sino porque primeramente no estamos reflejando a Cristo. Amén. Recuerdes que no venimos a Cristo para ser mejores personas, no venimos a Cristo para ser mejores padres o mejores siervos. Esos son añadiduras. Amén. Cuando anhelamos realmente el propósito del Señor, que es reflejar la imagen de Jesús. Entonces es un concepto que debemos cambiar, que este pensamiento de llegar al Evangelio para ser transformado, para ser cambiado. Amén. En realidad no venimos a eso, son añadiduras que Dios va a ir manifestando, el cambio, la transformación, los nuevos hábitos, son cosas que Dios va a ir manifestando a través de ese proceso de santificación. Amén. La clase anterior habíamos hablado y empezado a analizar una necesidad muy grande de aprobación. Habíamos visto, ¿sí?, que muchas veces hemos observado, y aún en nosotros mismos, situaciones en las cuales hemos cedido a algunas peticiones, caprichos, por el hecho de perder a esas personas. Amén. Ese hecho de ser rechazados por el grupo, por personas en particular, y el hecho de ceder a deseos, a formas, por temor al hombre, de alguna manera iba en contra de los principios de Dios, porque muchas veces para agradar al hombre tenemos que quebrantar los principios de Dios. Amén. Y eso es un poco lo que habíamos hablado la última clase, y habíamos citado el ejemplo del rey Saúl. Amén. Que padecía de este miedo al hombre, este temor al hombre, y habíamos contrastado con el ejemplo de Pablo. Amén. El cual decía que él no estaba para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y si él no estaba con ese propósito, entonces no tendría sentido servir a Cristo. Amén. Porque si servimos a Cristo es para agradarle primeramente a Él y no a los hombres. Amén. Vamos a seguir avanzando. Y la segunda cualidad o segunda, podemos decirle, distorsión, ¿no?, del carácter, vemos acá el perfeccionismo, ¿no? Vamos a analizar un poco lo que es el perfeccionismo y cómo esto también afecta a nuestra vida, a nuestro corazón, y cómo podemos tratar de discernir el origen. El perfeccionismo es una clara señal de inseguridad. Amén. El perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, ¿sí? Controlar qué pasa acá, controlar qué pasa allá, controlar relaciones, controlar personas, controlar actitudes, controlar. ¿Por qué la gente quiere controlar o por qué el humano busca controlar? Porque hay una sensación de inseguridad. Lo único que está manifestando aquel perfeccionista o aquella persona que busca controlar es una gran inseguridad en su corazón, propia de una falta de identidad.
Amén. Porque cuando nosotros nos identificamos con el Padre y nos identificamos como hijos de Dios, empezamos a confiar en Él. Amén. Entonces no necesitamos estar controlando todas las cosas. Obviamente hay cosas que sí debemos planificar, debemos organizar, pero hay otras cosas de las cuales se nos escapan de las manos. Y ahí es donde debemos nosotros ir y descansar en la voluntad de Dios. Amén. En la soberanía de Dios. Pero el problema del perfeccionista es que quiere tener control de todas y cada una de las situaciones de su vida y termina frustrado. Dígame a alguien que ha podido controlar todo a su alrededor. Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Algo siempre se nos escapa o algo siempre no sale como lo estamos planificando. Amén. Una particularidad de este perfeccionista es que muchas veces hace planes en sus propias fuerzas, sin confiar en el Señor. Amén. Él idea, planifica, hace todo según su fuerza, según su capacidad, según su experiencia, y traza una línea de planificación muchas veces sin tener en cuenta a Dios en sus planes y en sus vidas. Amén. Porque Él quiere controlar todo. Amén. Y no permite que Dios pueda manifestarse también en su vida. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 15. Y vamos a analizar una situación en particular. Y es alguien que dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Mire cómo planifica, ¿no? El perfeccionista, aquel, vamos a hacer esto, aquello. Traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será de mañana. O sea, no puedo yo decir voy a hacer esto, aquello y aquello, y esto va a pasar, y si yo hago esto va a pasar aquello, si yo no lo sé. Amén. Porque, ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. El lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. ¿Se da cuenta? Alguien perfeccionista, alguien que está planificando sin tener en cuenta a Dios en su vida y en sus pasos. Santiago dice, ¿por qué planifican sin tener en cuenta a Dios? Ustedes, ¿no? ¿Qué son? Un suspiro. ¿Qué es la vida? Un suspiro. Si Dios quiere hoy, esta noche, a veces doy un ejemplo extremo, salimos acá y el 4B, el 4C... nos llevan por delante y pasamos a mejor vida, ¿verdad? No lo sabemos, la vida es un suspiro. No puedo estar ideando y encima en un pensamiento de querer hacer tal y cual como yo quiero sin tener en cuenta al Señor. Amén. Tenemos que tener en cuenta al Señor. Debemos poner nuestra vida y disposición en las manos del Señor. Todo lo que hacemos siempre debemos pensar Dios mediante, si el Señor lo permite, y consultar nuestros planes a Él. Vamos a ver otra característica del perfeccionista. Conforme maduramos nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir al sentirnos seguros en Cristo. ¿Amén? O sea, conforme nosotros vamos madurando y creciendo en nuestra fe, que significa confianza y obediencia, amén, vamos a empezar a experimentar una seguridad de la cual ya no tenemos que nosotros controlar todas las cosas y situaciones, personas y relaciones a nuestro alrededor. Porque ahora vamos a empezar ¿a qué? A confiar en Dios y a dejar nuestra vida, nuestras decisiones en las manos del Señor. Amén. Hablando de una forma responsable, tampoco es que voy a dejar ver qué pasa, ¿no? De una manera responsable, de una manera adecuada, una manera sensata, buscando el consejo, buscando la palabra, buscando en oración, tomar decisiones teniendo en cuenta al Señor. Pero aquellos que todavía no logran experimentar esa seguridad, siguen con ese temor que los lleva a controlar. Entonces podemos decir que
El perfeccionismo es igual al temor. Amén. Al temor, a la inseguridad. Producto de la falta de identidad de alguien que no conoce a quién. A Dios, o que no está teniendo en cuenta a Dios. Porque si tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, amén, si tenemos en cuenta al Señor y conocemos que Dios es proveedor, conocemos que Dios es sanador, conocemos que Dios es soberano, que Él está sobre todas las cosas, ¿deberíamos tener temor de nuestro futuro, de lo que va a pasar? No, ¿verdad? Mateo 6 habla sobre eso, acerca de la ansiedad. No vamos a poder añadir, dice, un codo a nuestra estatura, por más que nos aflijamos, no vamos a crecer 50 centímetros. Eso dice Mateo, ¿verdad? Porque hay cosas que dependen del Señor. Entonces, para empezar a contrarrestar este perfeccionismo, debemos empezar a conocer y a confiar ¿en quién? En el Señor. Déjeme darle algunas promesas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Estamos seguros de esto? Mire qué hermosa confianza. Fiel es el Señor. Amén. ¿Qué significa esa palabra fiel, no? Que a pesar de Él, nos va a guardar y nos va a afirmar. Qué hermosa promesa de seguridad. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. ¿Sabe qué pasa a veces con este perfeccionista? Como él le gusta tener todo bajo control, alguien empieza a hablar de él, lo peor, ¿no? Que alguien empiece a hablar mal de él. El perfecto, porque él hace todo bien, él es perfecto. Alguien empieza a hablar mal de él y como que se desmorona su castillo de perfección. ¿Amén? ¿Conoce gente así? ¿O lo ha experimentado así? Amén. Pero si alguien, ahora, poniéndonos en la situación de que empezamos a confiar en el Señor, entendemos que si alguien empieza a hablar de nosotros, ¿a quién lo dejamos? Al Señor. Va a ver que el perfeccionista siempre va a estar tratando de defenderse, de mostrar que no es así como el otro. No, la palabra dice que dejemos la justicia y que la venganza es del Señor. Amén. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces hemos entorpecido la obra de Dios por querer defendernos y mostrar que no es como dicen. A veces no hace falta. Dejemos que el Señor obre, dejemos que el Señor ejecute su justicia. Amén. Salmos capítulo 46, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Miren, todas estas promesas son nuestras, hermano. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a atemorizarnos de lo que va a pasar, del futuro? Si voy a tener, no voy a tener trabajo. Si voy a tener, no voy a tener novio. Si voy a tener, no voy a tener esto o aquello. ¿Por qué? Amén. Mateo 6 dice que de esto se hacen problema los incrédulos, de lo que van a comer o lo que van a vestir. Amén. Pero aquellos que confiamos en el Señor sabemos, dice, que Él tiene cuidado y conoce el Señor nuestras necesidades. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. ¿Quién te va a levantar? ¿Perfeccionista? El Señor. ¿Tu fuerza, tu capacidad, tu habilidad? No, el Señor. Amén. Él nos va a auxiliar. ¿Y sabe por qué Él nos lleva a situaciones extremas, a situaciones difíciles? Para que nos aferremos a Él. Él rompe con nuestra seguridad. Él rompe con nuestra autosuficiencia. Amén. ¿A cuántos les ha tocado atravesar momentos en los que... Y ahí te lleva el Señor. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar, a descansar y a hacer crecer esa fe en tu corazón. Porque no te queda otra muchas veces. Y el Señor te corta todos los caminos y deja solamente la alternativa de Él para poder conocer su fidelidad. Qué amoroso nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Así dice en el libro de Oseas, cuando la prostituta, la esposa de Oseas, dice: la llevé al desierto y le hablé con ternura. Amén. Le cerró todos los caminos, todos los amantes, todas las otras alternativas, y el Señor solamente te deja ahí para que lo busques. Y es ahí donde te encontrás. Así que dale gracias al Señor por tu proceso.
Dale gracias cuando te sientas solo, sin rumbo, porque es el Señor llamando tu atención hacia Él. Amén. Gracias, Señor. Mire el versículo 2, 46:2. Amén. Por tanto, miren la reacción de aquel que confía. No temeremos, aunque la tierra sea... Ese es alguien que cree en Dios, alguien que le conoce. Amén. Alguien que conoce puede confiar. Aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del... No vamos a ¿qué? A temer. Versículo 3. Gracias, Señor. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y termina con una palabra, Selah, que es el tiempo de quietud, el tiempo de calma. Porque muchas veces hablamos, pero no dejamos que Dios nos hable. Por eso ese Selah es un tiempo de quietud, de calma. Después de haber dicho todas estas verdades, esperar que el Señor y la palabra de Dios obre en mi corazón. Por eso la oración no es algo que yo hago, ya oré, ya leí, me voy. ¡No! La oración conlleva un tiempo de reflexión. La oración conlleva un tiempo de meditación en la palabra. Y ese Selah es el tiempo donde dejamos que Dios nos hable. Ya nos está hablando otra vez la palabra, pero ahora nos habló en el intelecto, pero necesitamos que esa palabra llegue a nuestro corazón. Y en ese Selah, en ese tiempo de quietud, de calma, donde yo reflexiono en lo que estoy diciendo, es donde le permito a Dios que hable a mi corazón, que impacte mi espíritu, que me fortalezca. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué vamos a temer? Salmo capítulo 4, versículo 8. Mire qué hermosas promesas nos da el Señor sobre la seguridad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Solo tú, Jehová, no hay otra alternativa. No es la plata que tengo, no es la gente que me acompaña, no son las personas que me escriben o me aceptan. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Otra promesa, Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mis pasos doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el Señor hablándonos. Amén. Pero solamente aquellos que le conocen en la intimidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de comunión? Amén. Aquellos que le conocen en ese tiempo de comunión pueden disfrutar de sus promesas. Si usted viene, lee, ora, vengo al culto, aplaudo, dejo la ofrenda, me voy, sirvo, hago esto y aquello, atiendo a aquel, y no se detiene a escuchar la voz de Dios, no se detiene a ser ministrado por esa palabra que usted está leyendo, que es palabra viva, que es la voz de Dios. Esto no lo dijo Juan. Esta es la misma voz de Dios, inspirada a través de hombres. Esa es la voz de Dios diciéndonos, no tema, no se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Se da cuenta que muchas veces hemos querido controlar? ¿Y cómo termina alguien que quiere controlar todo? Frustrado. ¿Cómo más? Cansado, angustiado, sin fuerzas. Amén. Alguien que está persiguiendo a los hijos por todos lados, ¿qué hace? ¿Dónde ve? Y no ora al Señor primeramente. No digo que no los controle, hay cosas que hay que controlar. Pero hay cosas que debemos dejar en manos del Señor. Amén. Debemos aprender a descansar en Él. Ahora, cuando hacemos el balance de nuestra vida, no somos tan buenos como pensamos, o somos peores de lo que creemos. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto en estas dos comparaciones se han dado cuenta que son peores de lo que pensaban? ¿Ah? Todos. ¿Se da cuenta?
Hay pecado en nuestro corazón. Recuerde que todas estas cosas no es un sentimiento de descontrol ni un sentimiento de... No. Es pecado. Clase pasada dijimos, digámosle el verdadero nombre que tiene en nuestro corazón. Porque si no lo identificamos como pecado, lo dejamos ahí. Con tal no es pecado, no es mal. Es maldad. Es nuestro corazón sin fe. Es nuestro corazón controlador. Es nuestro corazón ansioso. Es pecado. Amén. La falta de fe es pecado. Seguimos avanzando. Otra característica de la inmadurez, los celos. Los celos, ¿no? ¿Cómo afecta esto, no? Celos de hijos contra hijos, celos de esposas sobre maridos, de esposos sobre maridos. Celos de pareja, celos de amigos, celos en el trabajo. Todo lugar se manifiesta esta inseguridad. Amén. Son un indicativo de que nuestro mundo emocional está inmaduro, necesita madurar. La persona celosa requiere controlar las relaciones de los demás, ¿sí? Son aquellos que, vos, mirá dónde fuiste, a mí no me invitaste y le invitaste a él, ¿por qué? ¿Y por qué no me llamás y a aquel lo llamás? Amén. Mire esto, la persona celosa requiere controlar las relaciones, dijimos. La causa es la falta de identidad que genera inseguridad. Mire cómo daña la falta de identidad. La falta de reconocer a Dios como nuestro Padre. Es muy fuerte la falta de identidad. La falta de no conocer a ese Dios Padre en nuestra vida. Amén. Porque el Padre es que da la identidad. ¿Cuál es el primer apellido que usted tiene? El del Padre, ¿no es cierto? Hasta en la ley figura de esa manera. El apellido es lo que nos identifica, el apellido es lo que nos dice de qué familia somos. ¿Se da cuenta? El Padre es el que va a marcar la identidad del Hijo. Entonces, si realmente Dios es nuestro Padre y podemos conocer a Dios como Jehová Rafa, por ejemplo, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Nisi, nuestro estandarte, quien va delante nuestro, nos defiende. Amén. Debemos conocer a Dios. Amén. Ahora, seguimos avanzando. Las causas dijimos que es una falta de identidad, que genera inseguridad. ¿Sabe qué más genera esto? Dice que vuelve a las personas posesivas. O sea que, no, este es mi amigo, ¿no? Me hace acordar el ejemplo de mi Tumán, ¿no? ¿Cómo es? Una chiquita que está entre la edad de los 3 años, donde todavía no aprendió y está en Micumán, ¿sí? Todo es mío, todo es mío. Las personas son mías. No, las personas no te pertenecen. Ni siquiera tus hijos te pertenecen. Todo nos ha dado el Señor para administrar, ser buenos administradores de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro trabajo. Nada nos pertenece. Primero, amén, posesivo. ¿Qué más? Controladores. Y esto, mire, los celos nos vuelven envidiosos. ¿Sí? ¿Cómo va a detectar la envidia? Es cuando no solo que usted quiere lo que el otro tiene, sino que hay gente que quiere que el otro deje de tener lo que tiene. Así de maldad, aunque yo no lo tenga. ¡Qué fuerte la envidia! Dice la palabra, ¿quién se sostendrá delante de la envidia? Amén. Pero eso es un corazón inseguro, un corazón insatisfecho. Porque el celoso es una persona insatisfecha que no ha encontrado en el Señor la seguridad en su corazón de afecto, de afirmación, de cariño, que tiene que estar buscándola en las otras personas, o en la aceptación de grupos, o en la aceptación de trabajos, o en la aceptación de calificación, que todos le estén diciendo qué rico que hiciste, qué bueno que preparaste de esta manera, qué buena que sos, y ahí ellos satisfacen su ego y se sienten contentos y cómodos en esos lugares. Amén. Son personas insatisfechas, envidiosas, como dijimos, comparativas. Amén.
Está viendo qué tiene el otro y yo no tengo. A ver, ¿sí? Porque la comparación hay entre la envidia en el corazón. Está viendo cómo progresa, está viendo cómo uno se afirma, está constantemente viendo el bienestar del otro, pero no para alegrarse, sino para ¿qué? Para criticar, para amargarse. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Esto hace el celo. Donde hay celos, invariablemente hay contiendas, dice el proverbio, dice la palabra también. ¿Amén? Donde hay celos hay problemas, donde hay celos hay comparación, donde hay celos hay inseguridad, personas posesivas, hombres, mujeres. Qué fuerte esto de la posesión, porque vemos personas y los grandes crímenes pasionales se dan por estas cuestiones, porque han creído que esa persona era suya y si ya no está con él no tiene que ser de nadie, la terminan matando. Es fuerte, ¿se da cuenta? Y yo les pregunto a usted, ¿realmente usted es merecedor de algo? No. Entonces deje de creer que su marido es suyo, sus hijos son suyos, su casa es suya, su trabajo es suyo. No merecemos nada, todo es del Señor. Mire lo que dice Santiago, lo leamos primero en versión Reina Valera y después acá, 3:14. Santiago 3:14, avanzando sobre los celos. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mira acá en la traducción lenguaje actual lo dice un poco más directo. Pero si ustedes hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes, amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. ¿Cómo viven? Tristes, amargados, en contienda. Amén. Y encima todo esto los llevan ahí en contra de la verdad de Dios porque no pueden manifestar el fruto de Dios en su vida. Terminan negando a Dios con su actitud. Terminan negando el fruto de Dios por ese celo. Amén. ¿Me va entendiendo? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, hay que despojarnos de este celo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 16 abajo. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Porque hay competencia, hay habladuría, hay chisme, hay inventos de historias y cosas raras, ¿no? Muchas cosas se dan donde hay chisme, donde hay, celos. Es un lugar de contienda, no hay paz, hay perturbación. Amén. Desechemos el celo de nuestro corazón, reconozcamos que nada es nuestro, que todo es del Señor y que no podemos controlar a nadie y debemos satisfacernos con el amor y la atención y el cuidado ¿de quién? Del Señor. Avancemos a la cuarta característica o forma de inmadurez. ¿Qué dice? Ayúdeme a leer ahí. La condenación frente al otro. Amén. La condenación es esto de estar juzgando, esto de estar señalando, y vamos a interiorizarnos un poco más. Esta actitud está motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás, arrogancia moral. ¿Sí? Miren lo que es esta palabra, arrogancia moral. ¿Qué quiere decir? Empiezan ¿a qué? A comparar. Yo no soy tan malo como aquel. No, yo soy un buen padre, mirá cómo es aquel. No. Amén. ¿Con quién se tiene que comparar usted? Lo vimos en una de las primeras clases. Pablo decía es de tonto compararse consigo mismo. Amén. Y si con alguien debemos compararnos, es con la estatura e imagen de ¿quién? De Cristo.
O sea que al lado de Cristo, ¿cuánto te falta? Amén. ¿Te das cuenta? Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Por eso basta de decir, conformate porque yo no soy como aquel, ¿no? ¿Cuánto usaron ese recurso? Barato. Yo por lo menos te lavo la ropa, ¿no? Yo por lo menos trabajo. Mira aquel. No, está siendo mediocre. Compárate con Cristo. Amén. Y siempre vas a ver que tenés algo que mejorar. Un mediocre se compara con otro mediocre. Amén. Pero aquel que realmente quiere caminar y crecer en esa imagen va a compararse continuamente con Cristo y se va a dar cuenta que siempre está faltando algo más, algo más, algo más. Amén. Seguimos avanzando. Estas personas tienden a señalar, a criticar a cualquier otro que no llene sus estándares. Amén. Mi familia, mira mi estándar de santidad, de buena persona, y desde ese lugar de superioridad empieza la crítica. No hay misericordia, no hay amor. ¿Alguien que vive en este estado frecuente de condenación puede restaurar a alguien? No. ¿Puede mostrar misericordia, levantar un caído? No, porque no se va a ensuciar la mano. Amén. No se va a agachar a tocar a esa persona. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo con esa mujer que iba a ser apedreada? Se agachó, amén, a su nivel, bajó y habló con ella. ¿Cuánto nos falta, verdad? De esa humildad de Cristo. ¿Cuánto nos falta de ese sentido de misericordia, de amor, de compasión y de entender que nosotros hemos sido quizás peores que aquel que estamos criticando? Amén. No se olvide. Decirle que tenés al lado, no te olvides de donde Dios te sacó. Amén. Antes de hablar de alguien, analiza de dónde el Señor te rescató. Analiza tu corazón. Las personas maduras son personas humildes y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Amén. Vamos a ver qué dice Mateo 7, del 1 al 5, del 2 al 5, perdón, sobre esto. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medéis os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. Dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos acá cómo se manifiesta el juzgar. Son personas hipócritas que quizás están haciendo lo mismo que ellos, pero en ellos no lo ven tan mal. Amén. ¿Saben cuándo nos volvemos hipócritas? Cuando en una misma situación juzgamos al otro por las acciones que ha hecho y en esa misma situación quizás yo hago lo mismo pero me justifico diciendo no, pero yo tengo mis razones. Eso es hipocresía. Amén. No debemos condenar al otro ni juzgar al otro sabiendo que nosotros hemos hecho lo mismo. Debemos guardar primeramente, como dice la palabra, analizar nuestra propia vida, nuestro propio pecado, nuestra propia situación, para recién ir y ayudar al otro a quitarse la paja que quizás está teniendo. Amén. Porque si no nos volvemos hipócritas. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 6, versículo del 1 al 5, hablando de estos hombres maduros, personas maduras. ¿Qué hacen los maduros en cambio?
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ve y cuéntaselo a la iglesia, ¿dice? ¿Así dice o no? Cuéntale al barrio, ¿así es? No. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y miren lo que aclara acá, me encanta porque Pablo es muy preciso. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Amén. Considera que vos podrías haber estado en el lugar de esa persona. Considera que vos también en algún momento estuviste quizás en ese lugar. Entonces tened cuidado. Debemos, como espirituales maduros, restaurar a todos los que han caído o están en alguna situación de pecado con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Dominio propio, amor, paciencia. Amén. Paciencia. Después tenemos varias instancias, ¿no? Que ya las vamos a analizar. Porque tampoco es que vamos a tener amor y paciencia toda la vida. Hay cosas que necesitan corregirse y necesitamos, amén, poner orden. Ahora, cuando hablamos de restaurarle, estamos volviendo al estado original. O sea, venía de una forma, cayó, se quebrantó, pasó algo. ¿Qué debemos hacerlo? Volverlo a su estado original. Eso es restaurar, volver al otro a su estado original. Versículo 2. Esto hacen los maduros. ¿Cuántos maduros hay acá? A ver, ¿cuántos maduros hay? Amén. ¿Cuántos? Si no viste a la hermana, aquella no la viste, ¿cómo la retó la pastora? ¿No te diste cuenta? Aquella que está, o aquel que está en disciplina, por algo habrá sido, por algo habrá sido. En vez de orar. Mire, a veces no hace falta preguntar, porque ya están interviniendo los líderes. Solamente, si usted se entera de algo, ore, y abrace y ame a su hermano. Amén. No pregunte tanto, a veces menos averigua Dios y perdona, ¿no? No pregunte tanto, porque ya en ese preguntar no es que se está interesando, no, quiere conocer el pecado de la persona. Y al querer conocer el pecado de la persona es un morbo, y el morbo es pecado. Solamente por el hecho de saber en qué cayó mi hermano, solamente por el hecho de satisfacer mi curiosidad chismosa. A veces no hace falta preguntar tanto. Ore. Y esas famosas reuniones de oración, donde empiezan a orar, Señor, te pido por el hermano que está en una situación, Señor, de esto y de aquello, y empiezan a... Cuando el hermano le pidió que guarde cordura, cuando el hermano pidió que guarde su corazón. Tenga mucho cuidado, porque esas reuniones de oración se terminan convirtiendo en reuniones de chisme y no de edificación. Amén. Debemos preguntar menos y orar más, si somos espirituales. Amén. Versículo 2 dijimos, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Sobrellevad nuestras cargas los unos de los otros. Alentarnos los unos a los otros. Y cuando habla de carga, está hablando de pecados. Amén. Por eso también la palabra nos dice la carga del pecado que nos asedia. ¿Se acuerda cuando habla de la carrera de despojarse del peso para correr libremente? Está hablando del pecado. Sobrellevar los pecados los unos de los otros. Que tengamos paciencia con el proceso de santificación que Dios está haciendo en el corazón de mi hermano. Tengamos paciencia, no entremos a la condenación, no entremos a la murmuración, no entremos al chisme. Corrijamos, sí, debemos hacerlo. Amén. Pero no entrar en cosas que nos estamos dando cuenta que son innecesarias y no son de edificación. Amén. ¿Vamos comprendiendo? Versículo 3. Ahora, mire el 2, perdón. ¿Por qué dice cumplir así la ley de Cristo? ¿Cuál fue la ley de Cristo? Llevar ¿qué? La cruz. ¿Y en la cruz cargó qué?
sus pecados. ¿Ven? Está diciendo, haga lo mismo que hizo Cristo. Cristo cargó nuestros pecados sobre Él y nosotros debemos cargar o soportar, en este caso, porque no podemos ponernos a la altura de Él, los pecados, tener paciencia, orar, esperar, corregir con amor, disciplina, los pecados de nuestros hermanos. ¿Amén? ¿Pero es necesario corregir? Sí, es necesario. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, fuerte, ¿no? No siendo nada, o sea que dice que no somos, decía que no sos nada. No te creas algo porque no sos nada. Literal. ¿Amén? No somos nada. Asimismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia, otra vez está hablando, ¿no? Analizar ¿qué? Nuestro propio corazón. Empezar a ver la viga de nuestro ojo. Sometamos a prueba nuestra propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea que si vos analizás tus obras y tus obras están siendo buenas, te vas a gloriar de las obras que Dios está haciendo en tu corazón. Pero no te vas a gloriar del mal que está haciendo el otro para vos sentirte bien. ¿Se entiende? ¿Amén? Porque si el otro está haciendo mal, no es para que yo me sienta superior. Mucha gente se goza cuando al otro le va mal. Porque empezó en una competencia y cuando al otro le va mal, él se siente superior. Cuando el otro peca, él se siente más santo. No sé, es muy raro, pero parece. Y sucede. Amén. Tengamos cuidado. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Tarde o temprano, delante del Señor, vamos a ir solitos a rendir cuentas delante de Dios. Amén. Preocupémonos de nuestras obras. Empecemos a analizar profundamente nuestro corazón. Dejemos de ver el pecado, la maldad, aunque sí está, la debemos corregir, pero si la vemos para restaurar, no para señalar, maldecir, chismosear, sino para edificar. Amén. Empecemos a ver nuestras obras. Vamos a seguir avanzando. Esa es la cuarta condenación frente al otro. La 5, hermoso, resentimiento y falta de perdón. Todas son señales de ¿qué? De inmadurez, de la falta del fruto del Espíritu en mi vida. Y recuerde que necesitamos todo esto para poder, primero, ser como Cristo y segundo, servir a Dios. ¿Se da cuenta por qué al principio decíamos debemos reconocer que no estamos a veces preparados para hacer lo que debemos hacer? Porque todavía estamos cargando con todas estas secuelas de maldad en nuestro corazón. ¿Amén? Mire, el resentimiento y la falta de perdón son evidencias de una ira acumulada. Amén. Mire esto, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene resentimiento y falta de perdón, en realidad, ¿qué hay en su corazón? Ira. ¿Qué es la ira? Es un enojo constante y profundo en nuestro corazón. Amén. Hay un enojo, hay una ira acumulada. Es una forma de justicia propia. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen algo y nos duele, ¿qué hacemos nosotros? Yo no lo voy a perdonar, no lo quiero hablar, ni me hables de ese, como una forma de ejecutar ¿qué? Justicia. Ya que no le puedo hacer lo mismo, lo ignoro. Ya que no puedo hacer lo mismo, le guardo rencor, porque yo de esa manera estoy ejecutando justicia. Es una forma inconsciente de ejecutar justicia por mano propia y no dejar que Dios obre. Y por eso entramos en un círculo de resentimiento, de falta de perdón. Y eso va creciendo y trae amargura, trae tristeza, trae depresión. Amén. ¿Le está hablando el Señor?
Señal de alerta que tenemos unas profundas áreas de inmadurez. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad. O sea, ¿que es bueno perdonar con relativa facilidad? Sí. Y si no tiene esa facilidad, búsquenla en el Señor, porque Él ya se la dio a través del Espíritu Santo. Amén. Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que eso ya está en nosotros. ¿Por qué no lo ejecutamos? Por desobedientes. Porque nos gusta hacer la nuestra. Amén. Y haciendo la nuestra salimos lastimados, lastimamos, manchamos, caemos en tristeza, en depresión, en amargura, porque seguimos insistiendo que nuestra manera de resolver las cosas es mejor que la manera que Dios nos enseñó. Amén. Por eso decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no pase mucho tiempo hasta que yo perdone en mi corazón. Necesito aprender a perdonar rápido. Necesito aprender a despojarme de la ira, del enojo, de la venganza y de todos esos sentimientos rápidamente. Porque si yo no perdono, Dios no puede perdonarme. Y eso es lo más tremendo de todo esto. Porque cuando empezamos a acumular, mire, y yo no estoy diciendo que no tenga razón. Cuando nos lastiman, ¿tenemos razón de enojarnos? Sí. ¿Tenemos razón de que nos dé ira? Sí. Pero acuérdese que ser cristiano es negarnos a nuestro derecho. Es negarnos al derecho de enojarnos. Es negarnos al derecho de venganza. Es negarnos al derecho de la ira. Es negarnos al derecho de hacer lo mismo que nos hicieron. ¿Amén? Eso es ser cristiano. ¿Y lo podemos hacer? Sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces deje de mentirse a usted mismo, deje de engañarse y crea que la obra de Dios en usted es perfecta a través del Espíritu de Dios. Usted puede perdonar rápidamente. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Soportaos, una vez Pablo de nuevo diciendo, unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre cuando tengo consejería, estoy hablando con alguien que tiene este problema de falta de perdón, yo le pregunto, ¿y vos considerás que alguna vez se equivocaste e hiciste mal a alguien? Sí, me dice, porque siempre hicimos algo, ¿no? ¿Y considerás que el Señor te perdonó? Me dice, sí. Bueno, así como Dios te perdonó por lo que vos hiciste, vos también debéis perdonar lo que te hicieron. Porque la misma gracia que tomamos es la misma gracia que vamos a dar. ¿Sí? Y hay algo muy tremendo en esto, porque cuando no estamos entendiendo el perdón de Dios en nuestra vida, no vivimos plenos, vivimos con culpa. Y hay mucha gente que no perdona porque no se siente perdonado. Amén. Hay mucha gente que no perdona porque todavía no pudo experimentar el perdón de Dios en su corazón y carga con culpa, carga con condenación, carga con cosas de años sobre su vida y su corazón. Entonces reciba el perdón de Dios, experimente el perdón de Dios. El Señor murió por nosotros, Él nos libró, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Sepultó nuestro pasado, lo tiró al fondo del mar, nos hizo nuevas criaturas, como les dije recién. Él hizo todas las cosas nuevas. ¿Lo creemos realmente? Y eso es por fe. Cuando usted recibe el perdón de Dios, va a poder dar el perdón de Dios, porque no es suyo, es de Dios. Así como lo recibimos, lo podemos dar. Amén. Qué interesante. Gracias, Señor. Capítulo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Está hablando del maduro, ¿no? Soportá la carga, perdona como Cristo te perdona. Y sobre todas las cosas, vestite de amor. Porque, ¿qué dice su palabra? Que el amor cubre multitud de faltas. No es que hace oído sordo y dice acá no pasa. No, Él sabe que pasó algo. Pero prefiere dejar eso en las manos del Señor.
Prefiere dejar eso en el perdón, prefiere dejar eso porque sabe que cuando empieza a acumular ira, rencor y falta de perdón, en realidad el que se está perjudicando es usted mismo porque se está separando de la comunión con Dios. Amén. Hace tiempo también tenía consejería y me decía uno de los tantos chicos que vemos, siento que no tengo comunión con Dios. Y no estoy fornicando, no estoy viendo pornografía, no estoy viendo aquello, guardo mi corazón. ¿Y cuál era el problema? Que todavía tenía rencor en su corazón. El perdón es fundamental. Si no hay perdón, no hay comunión. Mire qué profundo y qué importante es perdonar, porque si nosotros no perdonamos, no podemos tener comunión con Dios. O sea, lo primero que se daña en nosotros es nuestra relación con Dios. Y empezamos a separarnos de Dios. Y empezamos a morir espiritualmente en nuestro corazón. Y ya no viene solo el rencor, sino ya viene la ira, el enojo, el chisme, la bronca. Porque cuando me doy vuelta, el Señor está allá y yo estoy acá. Porque no he sabido perdonar en el momento en que debía hacerlo. Amén. Decirle a que tenés al lado, empezá a perdonar. Está en juego tu comunión con Dios. Amén. Es importante. Versículo dice, vestido con estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, todo esto se puede dar, esto de soportarnos, esto de perdonarnos, todo esto se da porque hay ¿qué? Hay amor. Si el amor de Dios está en tu corazón, vas a poder soportar, vas a poder perdonar, vas a poder hacer todo esto, porque el amor de Dios está en tu corazón. Por eso Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. El amor del Padre no está en él. Amén. Porque cuando está el amor del Padre, que es el vínculo perfecto, que es la unión perfecta, yo voy a poder perdonar, voy a poder hablar con el que me hizo daño, voy a poder mirarlo a los ojos, voy a poder restaurar su vida, voy a poder ver la obra de Dios en él y alegrarme de lo que Dios está haciendo a aquel que alguna vez me hizo mal a mí. Amén. Es el vínculo perfecto. Versículo 15. Personas maduras. ¿Y qué va a suceder cuando esté este vínculo perfecto entre nosotros? La paz de Dios gobierna o gobierne en este caso en vuestros corazones. A la misma que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Miren todo lo que se desprende del amor, ¿no? ¿Qué se desprende de este amor? Voy a poder soportar, voy a poder perdonar y en eso voy a tener paz. ¿Qué significa paz? Unión perfecta. Amén. En esa paz está la comunión con mi hermano y la comunión con Dios. Eso es paz. No es la ausencia de problemas solamente, sino es mi comunión con Dios. Voy a tener paz, comunión con Dios. No voy a perder esa comunión con Dios. Amén. Dice, en vuestros corazones, y asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y encima, mire el cómo cierra y cuál es el moño de tener este vínculo perfecto. Vamos a ser agradecidos con el Señor. Todo lo que hace la paz, todo lo que hace, perdón, el amor de Dios en nuestro corazón. Nos permite perdonar, nos permite pasar por alto la ofensa, nos permite edificar al otro. Amén. En ese vínculo perfecto que es el amor de Dios, trae paz a nuestro corazón con mi hermano y con Cristo, comunión, y nos pone o dispone nuestro corazón a ser agradecidos. Qué lindo, ¿no? O sea, alguien que ha perdido la gratitud, quizás primero ya perdió el amor a Dios, o está apagado en él el amor a Dios. Porque alguien que ama a Dios reconoce que todo viene de él, que todo se manifiesta por él y para él. Amén. Ya vamos terminando. Mateos
Mateo, 18 del 15 en adelante, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él a solas. Amén, solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Vieron las instancias? ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil. O sea que, si no cambia esa actitud, sigue pecando, sigue haciendo lo que quiere, sin tener en cuenta el consejo de Dios, de los líderes, de la iglesia, del pastor, ya está. ¿Para qué querés estar acá? Leí un libro y también el Señor me llevaba a entender esto, ¿no? Que cuando hay personas de esta magnitud, de esta forma, de esta rebeldía en su corazón, debemos apartarlo, porque debemos cuidar el cuerpo. Amén. Entonces, por amor al cuerpo, a veces tenemos que sacar la manzana. Por amor al cuerpo, a veces tenemos que apartar a alguien. Por amor al cuerpo. No, porque hay que esperarlo. No, porque una persona de esta que no quiere cambiar, que sigue siendo rebelde, va a infectar todo el cuerpo. Es un cáncer dentro del cuerpo. Amén. Por eso hay que apartar, quitar. Pero es una instancia muy profunda, ¿no? Cualquiera vamos a ir echando de la iglesia. Cada situación y cada momento tiene un análisis y una particularidad. Amén. Pero está dentro de las consideraciones. Miren lo que dice el 17, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se ha tomado muy místicamente, que la iglesia tenía poder en el cielo y en la tierra para atar y desatar. No, está hablando del perdón. El contexto es el perdón. Amén. Miren lo que dice Mateo 16, 19, como para darle un complemento a esto de atar y desatar, para que podamos comprender un poquito más. ¿Sí? Porque se ha manipulado muchísimo esto de atar y desatar. Dice, ¿se acuerda cuando Pedro lo reconoce al Señor, amén, como el Hijo de Dios? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? Porque en Pedro estaban representados los apóstoles en realidad. El Evangelio de Cristo es la llave que abre la puerta al reino de los cielos. Amén. ¿Qué le estaba dando el Señor? ¿O qué estaba entregando en las manos de Pedro y los apóstoles en ese momento? El Evangelio de Cristo, las buenas noticias de salvación, que van a ser las llaves que abran la puerta del reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Dice, y le da esta orden: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una particularidad que está en el libro de Juan, que dice que los apóstoles tenían la autoridad para poder perdonar pecados. En ese entonces, apóstoles estoy hablando, ¿no? Apóstoles. Qué fuerte, ¿no? De atar y desatar, perdonar o no perdonar, porque tenían todo el consejo de Cristo, o sea, habían sido instruidos por el mismo Señor. Nosotros ya no tenemos esa condición. Amén. Pero sí, volvamos de vuelta a Mateo capítulo 18, versículo 18, 19, otra vez, 18 primero. De cierto os digo que todo aquel que atáis en la tierra será atado en los cielos, y todo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está hablando de un concilio de 2 o 3 personas que se sentaron a ejecutar una disciplina en la iglesia del Señor. Amén. Ahora, hay una palabra que se llama miyá o minyá en hebreo,
que en la cultura judía tendría que haber mínimo 10 hombres para abrir una reunión de oración pública o abrir una sinagoga. Cristo dice, no es necesario, porque eso es una tradición judía, no es necesario. Mientras haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, hablando también de la disciplina. Y a ustedes, cuando le dice, le estoy dando autoridad para que aten y desaten el cielo, están diciendo que aquellos a los cuales ejecuten de alguna manera la disciplina, ¿sí? La iglesia tiene la autoridad de ejecutar disciplina. Esa es la autoridad que recibe de parte de Dios. Amén. Por eso habla de atar y desatar. Y habla también de entender que la llave del reino de los cielos, aquel que no recibe el evangelio ya ha sido desechado, ha sido condenado. Pero aquel que toma, amén, ha entrado al reino de los cielos. Entonces, cuando habla de atar y desatar, el significado también es abrir o cerrar el reino de los cielos. Amén. Acercar o apartar. No sé si me está entendiendo. A través del evangelio, nosotros acercamos, para unos es salvación y para otros es condenación. Por eso tienen la autoridad de atar y desatar. ¿Se entiende? A través del evangelio. Y la autoridad que nos dice en este momento está hablando acerca del concilio que se da para dar una disciplina. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21. Va a ver que todo. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta que todo el contexto es de qué? Habla del perdón, habla de la disciplina. ¿Se dan cuenta? No hay nada místico, que hay que desatar y que las cosas se abren y se cierran y que hay portales espirituales que se desatan. No. ¿Se dan cuenta? ¿Me va entendiendo? Amén. Y le dice Pedro, ¿hasta cuántas veces voy a tener que perdonar? ¿Hasta 70? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dice el Señor en el 22? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, todo el tiempo y toda tu vida vas a tener que perdonar. Decile al que tiene al lado, todo el tiempo y toda tu vida vas a perdonar. O sea que nos conviene aprender a perdonar rápido. Amén. Porque mire, estamos rodeados de un mundo de pecadores y nosotros somos pecadores. O sea que todo el tiempo vamos a ver errores, todo el tiempo nos van a agredir, todo el tiempo va a pasar algo. Entonces todo el tiempo vamos a tener que perdonarnos y perdonar. ¿Me está entendiendo? Gracias, Señor. Versículo 23. Ya con esto vamos terminando. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. ¿Se acuerdan de esta parábola, esta historia que cuenta el Señor? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Versículo 25. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que dijo él. Versículo 20 y 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Está claro? Si el Señor te perdonó, ¿por qué no perdonamos? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Acá se tiene que morir el orgullo, acá se tiene que morir la falta de perdón, acá se tiene que morir el rencor. Porque si no trabajamos con eso en nuestros corazones, no vamos a permitir que esa imagen de Cristo se manifieste. Estas personas con resentimiento son personas no cristianas, pero emocionalmente, hay personas no cristianas, pero emocionalmente maduras que logran otorgar el perdón con relativa facilidad, dado que en ellas está la imagen ¿de quién? De Cristo. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Porque hay personas que no son cristianas, pero pueden perdonar porque tienen un reflejo de la imagen de Cristo en ellos. Termino con esto. Las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas. Escuchen, ¿no? Por eso no perdonan, porque se ven como ¿qué? Como víctimas. Y se olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor Jesús. Y nosotros fuimos sus victimarios. Amén. Entonces, si el Señor te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y acumular resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón? Termino leyendo Hebreos capítulo 12, que es el último versículo que tenemos en la diapo, y terminamos. Por lo cual, levantad las manos caídas, está hablándole a los maduros, amén. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Eso está hablando a quién? A la iglesia, al maduro. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Falta de perdón. Amén. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. No sea que entre nosotros, entre los hijos de Dios, aquellos redimidos, por nada, por no perdonar, por guardar rencor, por guardar amargura, nos extraviemos de la gracia de Dios. Vendamos y cambiemos el favor de Dios por guardar rencor y ser orgullosos. Amén. O guardar cualquier pecado en nuestro corazón. Vamos a orar, ¿les parece?